Muy feliz sábado, queridos hermanos. Es un placer en esta mañana acompañarlos y poder compartir con ustedes un tema muy especial, un tema preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes donde se encuentren, en sus hogares, en los lugares que así lo permitan, en las iglesias, en donde ustedes se encuentren y podamos compartir este tema en esta mañana de sábado. Antes de comenzar, vamos a pedir al Señor que nos guíe y que podamos encontrar la luz en el mensaje de esta mañana. Oremos. Querido Dios, te agradecemos en tu infinita misericordia porque tú nos permites compartir esta mañana de sábado. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos guíes, que guíes nuestras palabras, nuestros pensamientos, para que podamos, Señor, encontrar un mensaje que penetre en nuestros corazones y que realmente pueda transformar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a compartir en esta mañana un tema muy especial. Ustedes saben que hoy es el quinto sábado del mes de mayo. Y por lo general, los quintos sábados están dedicados a educación, ¿sí? Educación es una palabra muy amplia. Ustedes dirán, va a predicar sobre los colegios adventistas. Vamos a ver a lo largo de todo el recorrido durante este tema de qué se trata la palabra educación. Y quiero comenzar con ustedes comentando que tuve la oportunidad de ver una semana especial que se preparó en la Universidad Adventista de Montemorelos en México. Allí, una de las disertantes, uno de los varios disertantes, una de ellas era la doctora Raquel Kornichuk, que seguramente algunos de ustedes la han conocido, han tenido oportunidad de trabajar con ella o de verla en el campus de la Universidad Adventista o visitado en alguna de sus iglesias dando algún seminario. Bueno, ella estaba dando un tema en esta semana especial. Los temas que se trataron en esa semana apuntaban al espíritu de profecía y la educación en los libros de Elena de White, ¿no es cierto? El concepto de educación que ella vertía. Cuando comenzó su disertación, la doctora Raquel contó una anécdota, algo que le sucedió estando en la Universidad Adventista del Plata, ya en el territorio de la provincia de Entre Ríos. Dice que estaban preparando una semana especial y entonces, en coordinación, cuando estaban organizando, decidieron invitar a una persona muy renombrada porque tenía las características necesarias para los temas que iban a tratar en esa semana, que eran de la maestría o de los que se habían graduado ya de la licenciatura, egresados de la licenciatura. Entonces, estos temas especiales, había una persona muy capacitada que podía darlos, y esta persona era el sociólogo y educador muy reconocido Francisco de Lich. Él, nacido en la provincia de Córdoba, y había tenido una trayectoria muy importante en la educación de nuestro país. Había sido rector de la Universidad de Buenos Aires y también en algún momento había sido rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, también había tenido alguna incursión en la parte legislativa de la ciudad de Córdoba. Y ustedes saben que cuando él se preparó, llegó a la Universidad Adventista para dar estos temas, le dijo a la doctora Sandra, que estaba acompañándolo en la coordinación del evento, le dijo, quiero algún material, algún librito, alguna lectura rápida como para tener un panorama de a quiénes son las personas que yo le voy a hablar en este seminario. Entonces la doctora Raquel lo llevó a su oficina y le entregó el libro La Educación. Bueno, ella dijo, seguramente lo va a hojear más o menos para tener una idea. Se fue este hombre a su hotel donde estaba parando, esto fue el domingo de tarde, y el lunes a la mañana, para sorpresa de ella, cuando llegó, antes de que comenzara el tema, le dijo, ¿quién escribió este libro? La señora White, ¿la podemos encontrar? ¿Podemos hablar con ella?
¿qué sería de las instituciones educativas de Argentina si conocieran este libro? Entonces ella le comentó que la señora White este libro lo había escrito hace muchos años y que en realidad todo lo que estaba escrito acá era el fundamento de las instituciones adventistas, no solamente aquí en Argentina, sino en todo el mundo. Y allí en ese diálogo le dijo, ¿hay algo más que yo pueda leer, que yo pueda saber en el transcurso de esta semana? Y entonces ella le entregó el libro, El deseado de todas las gentes. Y cuando lo colocó en sus manos le dijo, si usted quiere conocer al creador de la educación, en este libro lo va a encontrar. En el año 2016, falleció este educador y sociólogo Francisco de Lich, y la doctora Raquel decía, tengo el anhelo de encontrarme con él en el cielo. ¿Por qué iniciamos con esta ilustración, con esta anécdota, algo que surgió acá cerca en nuestro territorio? ¿Cuántas personas desconocen cuál es el objetivo primordial de la educación? ¿Cuántas personas como él, abocados a trabajar en los niveles más altos de la educación, desconocen quizás el motor mismo de este proyecto? Y para que nosotros podamos iniciar este recorrido que vamos a tener a lo largo de este tema, quiero hacerlo preguntándonos cuál es el fundamento, cuál es la base de la educación, de esta educación distintiva, diferente. Quiero leer con ustedes en el primer capítulo del libro La Educación Cristiana una cita que dice así: Cristo es el más grande maestro que este mundo haya conocido. Y no es del agrado del Señor que los súbditos de su reino por los cuales Él murió sean educados de manera tal que coloquen la sabiduría de los hombres en la primera línea y releguen la sabiduría de Dios. Qué interesante en esta cita. Encontramos que acá evidentemente hay dos tipos de sabiduría. Una es la sabiduría humana y una es la sabiduría divina. ¿Qué es lo que nosotros en nuestras escuelas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, qué tipo de educación es la que nosotros debemos poner en primer lugar? Dice que Cristo es el fundamento, el maestro. Vamos a ver cuál es el lugar que nosotros deberíamos colocar a esta educación. Y para eso tenemos que ir a los orígenes. Vamos a buscar en nuestras Biblias, queridos amigos, en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice así, vamos a leer juntos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pensemos en esta palabrita que acabamos de leer. Conforme a nuestra semejanza. Luego continúa el versículo 27, dice, creó Dios al hombre a su imagen. Vuelve a repetir, ¿no es cierto?, en el versículo de abajo. A su imagen Dios los creó, varón y hembra los creó. Fíjense que en estos dos versículos, en 3 oportunidades menciona la palabra imagen. Cuando nosotros pensamos en lo que sucedió con el hombre, en esa imagen que se desvaneció, entonces entendemos que Dios hoy todavía tiene un propósito y que ese propósito podemos lograrlo a través de la educación. ¿Cuál es ese propósito? Es recuperar esa imagen que originalmente Dios
había instaurado en el hombre esa imagen, esa similitud, ese parecido a su Creador, que a raíz del pecado se perdió, se diluyó. Y entonces el canal más importante para lograr ese cambio es la educación. Dios tenía un proyecto, originalmente un proyecto para el ser humano. Nos había creado a su imagen y quería que alcanzáramos los estándares más altos de perfección. El conocimiento que sea en aumento, aquello que aprendiéramos que cada día fuera algo mejor, algo más amplio. Sin embargo, la caída del hombre en el pecado borró esa imagen. Y entonces ese proyecto de Dios se reacondicionó. Y fíjense que cuando hablamos en el lenguaje de la docencia, cuando hablamos en las escuelas, cuando preparamos un proyecto en el área educativa, pensamos en un título, pensamos en los objetivos de ese proyecto, en qué metodología vamos a usar. Pensamos en cuáles van a ser los objetivos, la metodología, el nombre y pensamos en la didáctica, de qué manera vamos a lograr llevar adelante ese proyecto. Y cuando pienso en esto que estamos hablando, de la creación del hombre, de la imagen de Dios, de todo lo que Dios tenía pensado para el ser humano, pienso en el proyecto con el nombre Recuperando a mis hijos. Y entonces allí, en ese proyecto, un objetivo, la salvación, el reinsertar la imagen de Dios en el hombre. Y pienso en un método, el método más precioso de todos, el amor de Dios. Y pienso en la didáctica, y cuando pienso en la didáctica digo, en la naturaleza podemos ver la imagen de Dios. Pero también pienso como parte de esa didáctica, de esos métodos, de esa disposición de Dios para cumplir este proyecto en las instituciones que nos dejó como iglesia. Pienso en las iglesias, pienso en la familia como institución, pienso en las escuelas. Y cada uno de los actores que dentro de estas instituciones trabajan, funcionan. Pienso en los padres, en los hijos, en los maestros, en los líderes de la iglesia y en cada una de las actividades que realizamos con mucho cariño y mucho amor para restaurar esa imagen perdida. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo que como iglesia, que como familia, que como escuelas tenemos que poner a funcionar para que esa imagen pueda ser restaurada? En el capítulo 7 de este mismo libro, La Educación Cristiana, encontramos un pequeño panorama de lo que nos dice aquí cómo debe ser este modelo a seguir. Nos estamos acercando rápidamente a la crisis final de la historia de este mundo. Y es importante que entendamos cuáles son las ventajas educativas ofrecidas en nuestras instituciones. Ventajas educativas. Después dice, escuchen bien, nuestros maestros necesitan comprender la obra que ha de hacerse en los últimos días. Y acá se extiende a todos. Fíjense, acá decía nuestros maestros, pero fíjense cómo continúa la cita. La educación que se dé en nuestras escuelas, nuestras iglesias, nuestros sanatorios, debe presentar claramente la gran obra que es necesario realizar. ¿Cuál es esa gran obra? Nuestra obra educativa debe siempre llevar el sello de lo celestial. ¿Qué tenemos que hacer
para volver a imprimir en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de nuestras escuelas, decía la cita, en la vida de nuestros sanatorios. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense que hace muchos años que me toca trabajar con los jóvenes, con los adolescentes. Siempre en nuestro ministerio nos ha tocado el privilegio en diferentes lugares de conocer. Pero hay una característica que tienen los jóvenes, no importa de qué lugar sean, y no importa tanto la edad. Arranca una vez que terminan la infancia y comienzan a entrar en la adolescencia, y llega esto, digamos, de manera más fuerte hasta avanzada la adolescencia e inicios de la juventud. Hay una característica que atraviesa a todos, dirían los docentes, es transversal. Al adolescente, al joven, no le gusta la hipocresía. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder restaurar la imagen de Dios en los hombres, en los alumnos, en los hijos, si en primer lugar esa imagen no está restaurada en nosotros? Imagínense. En Segunda de Corintios, capítulo 3, San Pablo escribe de una manera bellísima cómo es que nosotros estamos vistos, cómo es que nuestro testimonio se ofrece al mundo. Fíjense, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nosotros podemos dar grandes discursos, podemos prepararnos, capacitarnos y decir muchas cosas, pero nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestro andar, nosotros como padres, lo que ven nuestros hijos en nuestro hogar, nosotros como maestros, como docentes en nuestras instituciones educativas, nosotros como líderes en las iglesias, nosotros como pastores en sus iglesias, somos cartas abiertas. Y fíjense lo que dice el versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En estos tiempos, difíciles tiempos que vivimos, hay algunas palabras que escuchamos mucho. Trabajo es una palabra muy importante en estos tiempos. Profesión, ¿sí? Capacitación, son palabras que escuchamos constantemente. Hay personas que hacen cursos de capacitación, después tratan de tener una carrera de grado, después tratan de hacer una especialización, y cuando presentamos a las personas, ¿no es cierto?, decimos, aquí está el licenciado, el máster, el doctor. Pero fíjense que en este versículo, cuando habla de que nosotros con nuestra vida mostramos a los demás esa imagen, dice que no seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De qué nos sirve tener allí un muro con un montón de diplomas, con mucho tiempo invertido, que es bueno, porque en otras porciones del libro que no vamos a leer ahora y en algunos textos y demás, habla de la excelencia de la educación adventista y la importancia de que sus docentes se capaciten, se perfeccionen, que sean los mejores docentes, los mejores estudiantes, no por nosotros, no por nuestras competencias, sino por la competencia de Dios. San Pablo lo dice claramente. Ese es el ministerio del nuevo pacto, dice allí en 2 de Corintios. Fíjense que la educación es fundamental para poder lograr ese objetivo principal, que es recomponer la imagen de Dios en el ser humano. Fundamental. Y cada uno de los actores es fundamental. Padres, maestros, alumnos, iglesia, cada uno de nosotros, cada uno en su lugar. Fíjense que a veces
encontramos el concepto de educación formal y educación no formal. Educación formal es aquella cuando los niños ingresan al sistema escolar, cuando comienzan a ser educados dentro de un sistema escolar. El nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, la universidad. Estamos dentro de este sistema. Pero ¿qué pasa? ¿Será que cuando hablamos en todo esto que mencionamos de educación, los responsables de la educación del ser humano, de tratar de lograr este objetivo de volver la imagen de Dios en el hombre, a restaurarla, es producto o es responsabilidad del sistema? Voy a mandar a mi hijo a la escuela para que el maestro le enseñe tal cosa. Espero que en la escuela adventista mi hijo se acomode un poco. Lo voy a mandar a la universidad con internado a ver si allá lo... ¿Cuál es mi responsabilidad? Hay una parte que se llama educación no formal, que no tiene nota, no hay libreta, que no tiene tampoco evaluación escrita, nadie se sienta a rendir, pero que en la vida vamos encontrando que tiene una influencia tremenda. Y allí es donde, mis queridos amigos, hermanos, entramos nosotros no como profesionales de la educación, como la profesión más hermosa y más importante que Dios le dio al ser humano, la profesión de ser padres. Y este sistema del cual hablábamos muchas veces es un sistema tirano, un sistema donde tenemos que trabajar muchas horas, donde tenemos que dejar a nuestros hijos encargados de otras personas. Ojalá, qué hermoso sería con los abuelos, con algún tío, tía, pero cuántas veces con alguien que no es de nuestra familia, no es de nuestro entorno, incluso a veces que no comparte nuestros principios. Qué difícil. ¡Qué responsabilidad! Yo no me animo en esta mañana a decir, bueno, no, tenemos que dejar de trabajar y dedicarnos a educar a nuestros hijos y se terminó y así tiene que ser. No, porque vivimos inmersos en este sistema. Pero sí me animo a preguntar o a reflexionar, a hacer algunas preguntas en voz alta que no necesitan respuestas, pero que se resumen en una palabra. Las preguntas podrían ser: ¿cuánto tiempo van a estar tus hijos en tu casa? ¿Cuánto tiempo vas a tener que dedicar a estar con ellos? ¿Siempre? ¿A todo momento? ¿No llegará un momento donde necesitarán su espacio? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué edad? Podría ser otra pregunta. ¿Qué es más importante para vos? ¿Tus hijos, tus alumnos, tu trabajo, tu desempeño como profesional? Pensemos. Una niñera, una persona que cuida a tus hijos, ¿puede sustituir tus abrazos? ¿Puede sustituir el tiempo que vos le podés dedicar a tus hijos? ¿Hay algo más importante que ver el rostro de tu hijo adolescente y comprender qué es lo que le está pasando? ¿Es la misma autoridad la de un padre presente que la de un padre ausente? Si Dios te dio hijos, ¿qué responsabilidad tenés? Y una última pregunta. Si Dios no te dio hijos, ¿qué responsabilidad tenés? ¿Con los hijos de la iglesia? ¿Con los hijos de la escuela? ¿Qué responsabilidad tenemos ante Dios? Grandes preguntas, interrogantes, que la palabra educación no solamente es una palabra cortita, sino que tiene un significado mucho más profundo. Restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y fíjense que para finalizar,
está esa pregunta que muchas veces hemos leído, ¿no es cierto? Cuando Jesús venga y te pregunte, ¿dónde están los hijos que te di? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? No, es que estuve muy ocupado, tenía que trabajar, tenía que estudiar, capacitarme, no podía, no sabía. A la escuela, cuando le pregunte, ¿dónde están esos alumnos que te di? Esos muchos alumnos que no son adventistas y que quizás por única vez escuchan hablar de Jesús en una institución adventista. ¿Dónde están los pacientes que te di? Cuando vos como doctor caminabas en el pasillo del sanatorio adventista, en cada una de las 16 instituciones educativas que tiene nuestro campo. Cuando el Señor nos pregunte, ¿qué hicimos con cada uno de ellos? Con nuestros hijos, ¿qué vamos a responder? Pero esa es la misión de un adulto. Ahora quiero preguntarle a los jóvenes, si vos no tuviste la oportunidad, porque no conociste, porque no supiste, porque no supieron guiarte, pero ahora ya tenés la posibilidad de decidir, esa imagen de Dios en tu vida, va a ser como una careta. Muchas veces he visto esas ilustraciones que ponen en internet y en las redes sociales con una persona que se está sacando una careta, ¿no? A ese joven, a ese adolescente que no le gusta la hipocresía, ¿qué va a decidir? No podemos toda la vida culpar a otros por nuestras decisiones. Es que mis padres no me enseñaron de Dios. Es que en la escuela había un profesor o había que no me mostró esa imagen de Dios. En la iglesia, los ancianos, el pastor, el hermano de iglesia, porque no. Mi querido joven, mi querido adolescente, llega un momento en que la decisión es tuya. Y que la imagen que vos vas a reflejar, esa careta, va a caer por sí sola. Y se va a tener que ver realmente cuál es tu decisión. Si querés en tu vida reflejar esa imagen de Dios. Porque algún día, cuando vos empieces a vivir y a compartir con los demás esa imagen, se va a notar. No es solo responsabilidad de los demás. En algún momento, cada uno de nosotros tenemos que decir, esta es mi vida y esta quiero que sea la imagen de Dios restaurada en mi vida. El Señor nos permita a cada uno de nosotros ser una luz, ser una guía, a donde nos toque estar, en la iglesia, en la escuela, en la casa, en cualquier institución, que podamos ser realmente reflectores de la luz de Cristo y ayudar a que cada uno de nuestros niños y jóvenes puedan entender cuál es la imagen de Cristo y cómo debe ser restaurada en cada una de nuestras vidas. Que el Señor los bendiga, que podamos realmente reflexionar y pensar que la educación es parte de todos, que este proyecto de Dios, realmente entre todos podemos llevarlo adelante. Y cuando Jesús vuelva, podamos estar nosotros, nuestra iglesia, nuestros hijos, nuestros alumnos, cada uno de nuestros seres amados, aquellos que les llevemos el mensaje, podamos estar preparados para ir a vivir eternamente con Él y seguir aprendiendo, porque el proyecto de Dios no termina acá, el proyecto de Dios es por la eternidad. Que Dios los bendiga.